Hola a todos y a todas. Estamos en una entrevista de Gaceta Sanitaria, una entrevista que nos acercamos a los autores de algunos artículos que nos parecen de interés para darlos a conocer un poquito más de lo que se han leído. El artículo de hoy se titula ¿Qué necesitamos para hacer comunitaria? 25 medidas prácticas para gerencias y equipos de atención primaria. Y es un artículo que tiene diversos autores y entre los cuales están los dos que están aquí con nosotros, Asier Calvo Álvarez de Arcaya y Mariano Hernán García. Asier trabaja en el Centro de Salud de Barañáin, ¿no? En el Servicio Navarro de Salud en Barañáin. Y Mariano en estos momentos sigue siendo profesor de la escuela, es profesor honorario o algo así, ¿no? De la Escuela Andaluza de Salud Pública. Eh, Contadme en primer lugar un poco cómo os organizasteis para hacer este interesantísimo artículo que me ha encantado leer. Contadme un poquito. Vale, antes de nada voy a meter una mini cuña. Yo trabajo también en el Instituto de Salud Pública de Navarra para que nadie se ponga celoso de y Perfecto, sacar aquí perfecto. todo a relucir. Sí, a media jornada en los dos sitios. Sí, comentamos, ¿no? Antes, ahora un poco en la entrada, organizamos, o sea, dentro de este equipo, como decías, Joan, hemos estado 5 personas que hemos estado trabajando en la dinamización tanto del estudio como posteriormente de de la elaboración del artículo. Hoy no están con nosotros ni Miquel, ni Adrián, ni Belén, pero también han sido protagonistas en todo el proceso. Y sí que es verdad que al principio, cuando empezamos este trabajo, este estudio parte de un trabajo de fin de máster de, del máster en promoción de la salud y salud comunitaria de la Escuela Andaluza de Salud Pública, y ahí parte de ahí, y ahí empezamos Mariano y yo inicialmente a armar un poco la idea, y de ahí también que hoy estemos los dos aquí bueno, en este rol de yo como investigador principal y Mariano como apoyo continuado hasta el final, hasta esta entrevista y como ideólogo también de todo esto. Muy bien. ¿Y cómo os planteasteis hacer el artículo? ¿Cómo, es decir, os estáis en el máster, os planteáis, haces un trabajo y os planteáis, ¿y cómo os planteasteis hacer el artículo, Mariano? Pues bueno, buenas tardes. Lo primero fue un placer trabajar con Asier, con Adrián, con Miquel y con Belén. Estuvo muy bien, ¿no? Al principio empezamos a trabajar Asier y yo. Él tenía una serie de ideas, la verdad es que siempre muy, muy concretas y muy claras, relacionadas con su área de trabajo profesional, que es por un lado médico de familia y por otro salubrista, ¿no? Y aunque decir médico de familia y salubrista es redundante, ¿no? Y bueno, pues él empezó a plantear cuestiones y una de ellas, que yo creo que se había debatido bastante como una necesidad a lo largo del máster, en algún módulo con Rafa Cofiño, con Jara Cubillo, con Daniel García Blanco, que se han dedicado bastante a temas de comunitaria, pues él empezó a plantear la idea de explorar qué está pasando con la perspectiva de los profesionales. Y empezamos a discutir un poco de qué profesionales. Y al final llegamos a la conclusión de por qué no de los profesionales de la medicina, médicos y médicas de familia. Y entonces, bueno, había una línea de trabajo que estaba un poco en la que estábamos metidos desde hacía años, que era el proyecto, el PARAC, que era un proyecto de comunitaria en Andalucía, de formación en comunitaria, y otros proyectos en el Estado, y por ahí empezamos a tirar del hilo él empezó a tirar del hilo de los profesionales. ¿Y qué marco teórico os marcó para a la hora de avanzar en esta línea que ha contado Mariano del papel de los profesionales como línea de trabajo por ahí? Él partía, yo creo, así él partía de un interés sobre uno de los marcos clave, que era el que voy a, digamos, citar en último lugar, ¿no? Pero en primer lugar había como un debate entre si los médicos y las médicas de familia, en general los médicos y las médicas, en general los profesionales de salud, tienen comportamiento oportunista, relación de agencia y asimetría de información. Y efectivamente esto se da en cualquier profesional, ¿no? Pero hay otras miradas de otros modelos teóricos que lo que hablan es que la gente se comporta por solidaridad, se comporta por interés profesional, se comporta por seminario, por intercambiar información con compañeros y compañeras, se comporta por ser alguien dentro de su espectro profesional. Entonces ese es un marco clave.
Otro está ligado a cuando hacemos comunitaria, lo hacemos sobre los estilos de vida o sobre las condiciones. Y yo creo que así él se inclina más sobre el tema de las condiciones. ¿Y qué pasa con las condiciones de las personas y qué pasa con las condiciones de la gente en el sistema? El tercer marco estaba ligado a lo que se ha venido a llamar saludogénesis, y es como una mirada hacia lo que es, lo que genera salud y qué perspectiva tienen los médicos de eso. Y el cuarto marco, yo creo, el cuarto elemento teórico del trabajo estaba más ligado a la salud comunitaria basada en activos, que luego fue el marco nuclear, ¿no? Que es el que tenía de partido a Sier. O sea, esos son los cuatro, digamos, pilares teóricos del trabajo. Y a partir de esos cuatro pilares, Asier, ¿qué objetivos os planteasteis? ¿Cuáles eran los objetivos del trabajo? Sí, yo creo como parte inicialmente, ¿no? Dentro de esas primeras conversaciones que empezamos a tener entre Mariano y yo, el trabajo parte, o bueno, el trabajo se plantea, su objetivo se plantea desde una paradoja que estamos viendo. Y es que por un lado hay como hay un montón de condiciones que están como, de alguna manera, que nos llevan a que trabajemos con esa orientación comunitaria en la atención primaria, que parece que tenemos como todo a favor, ¿no? Podemos decir, ¿no? Por un lado, que la conceptualización de toda esta orientación comunitaria de la primaria está bien desarrollada, que sabemos bien lo que tenemos que hacer, que está ese trabajo individual con orientación comunitaria, ese trabajo grupal con esa orientación comunitaria, esa acción comunitaria en salud. Es decir, tenemos como bien definido lo que sería trabajar con esa orientación comunitaria que muchas veces nos cuesta. Al mismo tiempo, sabemos que eso funciona, que es eficaz. Sabemos que es eficaz también no solo para elevar la salud de las comunidades, sino que también es capaz de reducir las desigualdades en salud. Y también cada vez se sabe más que estas actividades comunitarias son coste efectivas y que es un argumento, ¿no? Más a favor. Dentro de esos elementos que decíamos, ¿no? que justificarían o que parecen que nos llevan a trabajar de esa manera, también tenemos un marco normativo que parece que dice, bueno, nos dice literalmente, ¿no? Esos servicios comunes, por ejemplo, de atención primaria a nivel del Estado, nos dicen que en atención primaria tenemos que ofrecer esas actividades de educación para la salud grupal y de acción comunitaria. Tenemos una ley general de salud pública que también apoya ese rol de la atención primaria. Tenemos un marco estratégico de la atención primaria que también estratégicamente no apoya el trabajar con esa orientación. Y por último, en muchísimas comunidades autónomas tenemos planes de salud o planes o estrategias más concretas que apoyan ese trabajo con orientación comunitaria. Entonces, hablamos del marco conceptual, hablamos de esa eficacia, hablamos de ese marco normativo y además se añade que nos encontramos en un momento en que hay como un gusanillo, hay un interés o se percibe entre muchos profesionales y muchos gerentes con este tema. Además de que la generación que hemos entrado en los últimos años también tenemos, yo creo, ese gusanillo y eso se percibe y que en un momento de crisis de diferentes plataformas profesionales también abogan por este planteamiento. Y hay como todo esto a favor, y cuando uno piensa que teniendo todo esto a favor, pues lo lógico sería que estemos haciendo esto sin parar, nos encontramos con una realidad muy diferente, ¿no? Nos encontramos, ¿no? Como comentamos en el artículo, referenciando diferente bibliografía, que el 46% de los equipos de atención primaria en España se estima que no hacen ninguna actividad de nivel 2 ni de nivel 3, que es casi la mitad que no hagan nada de esto. Se estima más o menos que menos del 1% de la actividad profesional en primaria parece que se dedica a actividades comunitarias. Y se estima también, como otro dato grave, que el 25% de las actividades comunitarias parece que se hacen fuera de las jornadas laborales, que se hacen de forma puramente voluntarista. Entonces, el objetivo del estudio parte de ahí, parte de esa tensión en la que parece que todo está a favor de hacer y, sin embargo, casi no hacemos. Y cuando lo hacemos como podemos y precariamente fuera de nuestras jornadas. Y desde esa tensión, ¿no? Surge ese objetivo eh, un objetivo que por otro lado otros estudios se habían acercado de diferentes maneras, pero surge seguir profundizando en qué medidas prácticas necesitamos para realmente dar el salto y con todo eso a favor, realmente empezar a trabajar con esa orientación comunitaria. Y sobre todo, cómo podemos o qué necesitamos en términos prácticos para empezar a trabajar en ese nivel 2 de educación para la salud grupal con orientación comunitaria y en ese nivel 3 de acción comunitaria en salud. Y para resolver ese objetivo, planteamos un acercamiento que antes mencionaba Mariano con algunas características concretas. Decimos, es interesante, creemos que por coyuntura, bueno, por diferentes razones,
recoger la voz de los médicos y médicas de atención primaria, de ese área profesional. Creemos que es interesante recoger la voz de médicos y médicas, pero que tengan una formación y una experiencia concreta en el ámbito comunitario, es decir, que sea gente con cierto bagaje, que sepa bien, bastante bien de lo que está hablando. Y por último, creíamos que era importante que estos profesionales estuviesen en el barro o que lo hubiesen estado recientemente, es decir, que tuviesen un conocimiento muy situado de lo que es desarrollar y de las dificultades que hay también para desarrollar actividades de nivel 2 y nivel 3 en atención primaria y que pudiesen hablar desde ahí. Y desde ahí, ¿no? Uno de los criterios de inclusión era que estos profesionales o estas profesionales estuviesen ahora, bueno, en aquel momento, trabajando en atención primaria o lo hubiesen estado en los últimos 5 años. Y ese era un poco el marco, ese objetivo general del estudio. Y de alguna forma, y para acercar a esa visión, ¿cómo lo hicisteis? ¿Qué métodos utilizasteis para saber, para llegar a esas 25 medidas donde habéis llegado? ¿Cómo os acercasteis para conseguirlo? Vale. Bueno, esto fue como, bueno, diríamos en primer lugar que es un estudio cualitativo exploratorio que bueno, parte de dos técnicas, ¿no? Ahora lo vamos a desarrollar más, pero bueno, partimos de mezclar dos técnicas, por un lado, grupos focales y por otro lado, entrevistas individualizadas a través de cuestionarios escritos. Partiendo de ahí, hicimos un reclutamiento en bola de nieve en el que fuimos llamando, ¿no? Pues empezamos a pensar en gente y empezamos a llamar por teléfono, un trabajo brutal, hay que decirlo también, de llamadas y llamadas a gente que cumpliesen esas características y teniendo en cuenta que segmentábamos por género, por edad y por comunidad autónoma, sobre todo, además de otros criterios. Ahí fue una cosa muy bonita, y hay que contarlo también, y es que cuando empezamos a hacer ese trabajo, claro, empiezas a llamar y a los primeros les conoces, pero luego ya empiezas a llamar a gente que no conoces de nada, o que igual a los unos ubicas el nombre, y a mí me sorprendió un montón en ese trabajo que duró un tiempo, el también ver no sé si el altruismo o bueno, la generosidad que hay de un montón de gente que entró a formar parte de esta historia, que fueron hasta 36 personas las que reclutamos y que empezó a entrar porque era el conocido, un conocido, un conocido, y con una llamada telefónica la gente se iba animando y eso fue muy bonito. Así decíamos, reclutamos hasta 36 personas, de manera que hubo 3 grupos focales de 8 personas cada uno y que se hicieron de manera telemática mediante esta plataforma, mediante Zoom, y luego 12 personas hicieron entrevistas individualizadas mediante un cuestionario escrito a través de Google Forms. A raíz, ¿no? De estas dos herramientas salieron diferentes materiales audiovisuales y escritos y luego pasamos ya a la parte de análisis, hicimos un análisis de contenido y a través de ese análisis fuimos construyendo las categorías de manera coherente con el modelo inicial que teníamos y con esos objetivos. Y eso sería un poco Yo, metodológicamente, sí. yo creo que Hacemos. está muy claro cómo habéis llegado hasta aquí. Por tanto, contadme esos resultados, ¿no? Esas 25, ¿cómo se definen esas 25 medidas? A ver, esas 25 medidas para promover el desarrollo de estas actividades que también, que de alguna forma interpelan tanto a las gerencias como a los equipos de atención primaria, ¿no? Porque en ese porcentaje que decías antes, Asier, pues hay que ver qué es lo que dicen, qué interpelan ahí. Ujú. Vale, dentro de esos resultados, decirlo, porque esto ha quedado así en el título y luego se ha presentado así, pero eso no estaba pensado, ¿no? Ese planteamiento, lo primero que cabe decir, ¿no? De esos resultados es que nosotros nos encontramos con un montón de gente que estaba pensando y que muchas de esas cosas se superponían, ¿no? Se saturaba, ¿no? Y las fuimos categorizando y luego en un momento dado empezamos a ver que podía haber como dos grandes categorías que albergaban al resto. Y una gran categoría eran medidas que interpelaban a las gerencias y otra serie de medidas eran medidas que interpelaban a los equipos de atención primaria. Y desde ahí creímos que era interesante también contarlo desde esa perspectiva porque nos parecía ordenado y claro. Bien, ¿qué decían todas esas medidas, esas 25 medidas? Voy a intentar decirlo de manera amena, un reto también. Eh, Vamos a ello. En primer lugar, nos metemos. Había 13 medidas o hay 13 medidas que iban orientadas a las gerencias. Lo primero se decía, si queremos desarrollar actividades de nivel 2 y nivel 3, lo primero necesitamos una atención primaria bien financiada, no una atención primaria raquítica que difícilmente va a poder llevar esto a cabo. En segundo lugar, se hacía mucho énfasis en que las gerencias tenían que apostar por la formación,
por una formación que llegase a las universidades, una formación que llegue a los EIRES y a las MIRES, una formación que llegue a la formación continuada también y que cuide a sus docentes y que se ofrezca esa formación en diferentes formatos. Y un poco a partir, sí, Sí, y a como partir, aire y agua. aire, agua, exacto. ¿Por qué decís medidas prácticas? Perdona ¿por qué decís medidas prácticas? ¿En qué sentido son prácticas para tanto las gerencias como para los equipos? Se plantea, ¿no? Medidas prácticas para esos dos grupos, diríamos, a los que planteáis, ¿no? Ahí influye muchísimo el hecho de que en el proceso de investigación, nosotros hemos estado como él delante y algunos detrás, en mi caso yo más detrás, es que al abordar este asunto de una manera tan directa con los profesionales que están al pie de obra de lo que sería el abordaje comunitario, es verdad que la mayoría de ellos, prácticamente todos, eran personas con mucha experiencia e incluso algunos con elaboración teórica sobre el tema, pero es verdad que de ellos mismos salía la idea de, si me preguntas y si quieres que te diga, o hablamos de la práctica o no me interesa hablar, ¿no? O sea que hay como un escenario en el que los propios implicados lo que plantean es que las medidas sean prácticas, las medidas que ellos aporten. Y por otro lado, yo creo que hay una eh, especial interés de Asier por eso. También habíamos discutido mucho antes y habíamos visto que ya se había analizado mucho la situación y ahora había que empezar a pensar en qué hacer, ¿no? Y un poco en Sí. ese contexto, ¿qué medidas destacaríais? Un poco de todo este conjunto de medidas, ¿cuáles destacaríais? ¿Cuáles creéis que son las que más son a destacar, más valoráis como para su practicidad, para ponerlas en práctica y para que tengan efecto en la realidad? Sí, igual me he quedado ahí antes a medias, igual voy a completar un poco las medidas y luego igual nos metemos en Venga, esa perfecto, priorización, que perdona. es Sí, es una parte que como con el importante, que agua nos te he hemos... pillado a la vez. Sí, y Mariano ha hecho el apunte de la practicidad, la raíz de la pregunta, que también es muy interesante. Eso decíamos, primero el tema de la financiación, dirigido a las gerencias, en segundo lugar el tema de la formación, también se pedía a las gerencias, ¿no? Que es fundamental el tema de que los equipos estén bien compuestos, bien formados, desde ahí había una necesidad fuerte, o una necesidad y sí, una necesidad, digamos, de que los equipos tengan una estabilidad y tengan una estabilidad tanto los equipos como los profesionales. Eh, por otro lado, reforzar determinados perfiles como las nuevas EIRES que se van incorporando se veía como una oportunidad. También dentro de las medidas que se orientaban a las gerencias, en cuarto lugar, se hablaba de que hacía falta una adecuación de los cupos, igual que se podría trasladar esto a otras actividades, a otras tareas, pero que también aquellas personas que estén más implicadas en realizar determinadas actividades de nivel 2, nivel 3, tal y como comentamos, podrían tener un cupo proporcionalmente reducido a las horas que pueden requerir semanalmente para desarrollar estas actividades. No un gran descenso, pero sí que tuviese esa adecuación. También la quinta medida que se planteaba a las gerencias era que era fundamental que las agendas facilitasen ese trabajo comunitario del día a día en la atención primaria, que esas agendas designasen una parte para la atención comunitaria y por otro lado que esas agendas permitiesen agendar esas actividades, cosa que a día de hoy a veces no se puede o a veces es complicado. La sexta medida que se planteaban las gerencias era formalizar las actividades comunitarias y las herramientas de gestión. Se pide que en las comunidades, que esto luego la estrategia a nivel estatal, desde el ministerio se está profundizando mucho, ¿no? Pero aquí también se hacía ese llamado a que esté en cartera de servicios de todas las comunidades autónomas y también a que los contratos programa lo reflejen estas actividades y hay indicadores específicos que recojan este trabajo. La séptima medida orientada a las gerencias era que se fomentase y respetase la autonomía de los equipos de atención primaria y también que se formase a las directoras y directores de los equipos de atención primaria en este ámbito, para que desde ahí puedan apoyar. Es difícil apoyar lo que no conoces. Lo que muchas veces no se conoce. Luego, por otro lado,
sí que se veía que las gerencias tenían que tener una orientación de apoyo claro, de apuesta desde el nivel político y desde el nivel gerencial por esta forma de trabajo, que había que reconocer el trabajo que se estaba haciendo, que había que, también se resaltaba, formar a las profesionales de las gerencias en este ámbito y que podía ser interesante reforzar esos equipos de las gerencias con personas que pudiesen estar más orientadas a este ámbito, la promoción de la salud o de estas actividades comunitarias. Además de poner en valor el desarrollo de las estrategias que ya se está desarrollando y de la financiación de las actividades comunitarias. Para cerrar con las medidas orientadas a las gerencias, se les animaba a que visibilicen las actividades que se están haciendo, se les animaba también a que ofrezcan apoyo metodológico a aquellos equipos que lo requieran para desarrollar estas actividades y dos cosas más. Por un lado, que faciliten que los equipos de atención primaria que están trabajando en este ámbito o en estos ámbitos se ayuden unos a otros y hay esa relación. Y por otro lado, fortalecer la relación que tenemos a día de hoy desde atención primaria con salud pública y viceversa. Y esas, de alguna manera, así resumidas, serían las 13 medidas que iban orientadas a las gerencias. Por otro lado, había otras 12 medidas que iban orientadas a los equipos de atención Los primaria. equipos, ¿no? Eso es. De manera breve también. La primera, se decía, fundamental, entender que estas actividades comunitarias no competen solo a un área profesional, no es un tema de enfermería, de medicina, de trabajo social, de administración de manera individual, sino que nos competen a todas las áreas profesionales y competen a aquel que sepa y quiera hacer. Y esto dependerá de cada equipo, quién lo hace o quién hace cada cosa en cada lugar. Se hablaba también de que tiene que haber una organización dentro de los equipos que facilite eso, en el sentido de que haya comisiones no sé cómo lo nombrábamos, grupos promotores dentro de los equipos de primaria que favorezcan el desarrollo de estas actividades y que vayan informando e implicando al resto de los equipos. Se hablaba también de abrir los centros de salud a la comunidad, de que se hagan sesiones por parte de los activos, de un polideportivo, de una asociación del barrio, que venga al barrio o del barrio del pueblo al centro de salud y nos cuente lo que están haciendo, que se ofrezcan actividades más allá de lo asistencial dentro de los centros de salud. Se decía, por ejemplo, se contaban experiencias como el dejar libros, ¿no? En relación con la promoción de la salud, que podía ser actividades que rompan las formas que tenemos en la cabeza de hacer atención primaria o de para qué sirve un centro de salud en una comunidad. En cuarto lugar, se decía que la comunidad debe ser protagonista de tanto los procesos de acción comunitaria como de los procesos también del trabajo grupal, de la educación por la salud grupal. Y desde ahí se ponía en valor aquellos procesos grupales en los que las personas en primera persona, o que han vivido una experiencia en primera persona, comparten o dinamizan esos espacios, es decir, ese rol de igual a igual en el que se trabajan cosas. El quinto elemento que es compartido, va orientado a los equipos de atención primaria, pero es compartido con las gerencias, es el tema de la agenda. Una parte depende de las gerencias, pero otra parte de la propia organización de los centros. Y ahí de nuevo se insiste en que tiene que haber una parte designada a las actividades comunitarias, se insiste en que tiene que haber flexibilidad por parte de los profesionales para poder jugar con la agenda, esto es fundamental. Y por otro lado, se habla de la necesidad de que haya una buena compensación, de que si yo voy a la tarde, mi horario habitualmente es de mañana, pero yo por la tarde voy a hacer una actividad comunitaria, esto lo tenemos que tener bien engranado para que sea sencillo de hacer. Vamos terminando ya. La sexta medida eran algunos elementos como más concretos sobre cómo desarrollar actividades comunitarias y se ponía en valor que las actividades comunitarias sencillas pueden tener un potencial muy fuerte y no querer ir a actividades muy complejas desde el principio, que era importante el evaluar las propias actividades. Y luego había otro apartado, el séptimo, orientaba a los equipos, que hablaba sobre la cultura de trabajo en los equipos de atención primaria. Se hablaba de la necesidad de potenciar los espacios de encuentro, de escucha y de apoyo entre profesionales, y también de desarrollar esa autonomía por parte de los equipos. Por último, se resaltaba la necesidad de que haya sesiones, igual que las hacemos sobre muchos ámbitos clínicos, ¿no? Que haya también sesiones en los equipos sobre el ámbito de la salud comunitaria, que haya un apoyo claro desde las direcciones de los equipos para el desarrollo de estas actividades. Y por último, había tres medidas que ya hemos comentado, orientadas a las gerencias, pero que también estarían en relación a los equipos de atención primaria, que serían, en primer lugar, los equipos, no solo las gerencias, los equipos también tienen que visibilizar lo que están haciendo, porque muchas veces hacemos mucho y contamos poco. Los equipos también tenemos una responsabilidad de relacionarnos con otros equipos de atención primaria que ya están trabajando y generar esos diálogos, esas cooperaciones. Y los equipos, y no solo las gerencias también, tenemos esa responsabilidad de relacionarnos activamente con salud pública y generar esos apoyos, esa cooperación. Y ahí ha ido a modo
En Y mi ahí resumen, esas 25 medidas. esas 25 medidas. Un poco esas 25 medidas, ¿a qué conclusiones nos llevan? Es decir, ¿qué podemos decir con esas 25 medidas? ¿O qué destacáis de estas, de todo este trabajo? ¿A qué concluís? Hay una cuestión que ha planteado Asier, que está ligada como a dos ríos, como si fueran dos ríos, ¿no? El río hacia la cascada de cosas que tiene que hacer las gerencias y la cascada de cosas que le correspondería a los profesionales. Pero empezamos dándole vueltas a eso y al final terminamos viendo dos líneas de metro. O sea, primero eran ríos y después se convirtió en dos líneas de metro, ¿no? La línea de metro que están dibujadas en el artículo, como figuras. La línea de metro de las gerencias y la línea de metro de los profesionales. Y había, por un lado, como una especie de estaciones de transbordo en las que coinciden todos ellos y luego estaciones que eran claramente fundamentales y prioritarias, ¿no? Si acaso así es, si quiere, pero vamos, yo tengo 3 o 4 en la cabeza que son centrales, ¿no? Hay puntos que se cruzan, diríamos, ¿no? Sí, Hay puntos que se cruzan, hay puntos de unión, hay puntos donde hay más distancia y hay puntos donde siguen la misma línea prácticamente, ¿no? exacto, exacto. ¿Algo que comentar, Sí. Asier, de lo que de las vías de metro? No, yo creo que fue una forma que nos costó. Luego hubo un momento, yo creo que también ha habido, esto igual es bonito también contarlo, yo creo que ha habido un esfuerzo también de cómo contar esto bien. Y eso yo creo que ha sido una cosa también fuerte en toda la elaboración de esto, porque era como, hostia, hemos puesto a 36 personas que saben un huevo de esto juntas a hablar en diferentes formatos, en grupos focales, a que escriban y han escrito y han sacado la hostia, y claro, eso abruma también un poco. Y luego, una vez que llegamos a eso, lo siguiente es, ¿cómo lo vamos a contar? Yo tenía ahí un poco, bueno, después de eso, ¿no? Yo tenía ahí una obsesión y hablaba con Mariano, ¿no? Con que teníamos que sacar como un pequeño decálogo, ¿no? Decíamos que no decimos nada muy nuevo, son muchas cosas que ya se habían dicho antes, pero recogerlo de una manera como bien ordenadica, ¿no? Todo eso que estaba saliendo y eso fue un buen esfuerzo. Y luego yo creo en ese querer contarlo, entonces tuvieron una importancia las dos tablas que están recogidas en la hoja 5 del artículo, y hubo otra parte de cómo contarlo, ¿no? También que es esa idea de los metros que de una manera ya muy visual, ¿no? Pues resume esas 25 medidas de una manera como muy sencilla, y se ven esas paradas que contaba Mariano, ¿no? Y que contaba yo también, en las que la responsabilidad de una agenda, una parte es de la gerencia, es fundamental, pero otra parte es de que el equipo gestione esa agenda de determinada manera, o esa relación, ¿no? Con salud pública. La gerencia la tiene que facilitar, pero el equipo tiene que hacer uso Tiene que hacer de esa uso. vía, ¿no? Claro, Eso sí. es fundamental. Y, por tanto, si ahora alguien nos oye decir, ¿qué tengo que hacer para hacer comunitaria? Yo trabajo en un equipo, ¿qué tengo que hacer para que se haga más comunitaria? Trabajo en una gerencia, ¿qué les diríais? Una cosa, Joan, yo de la conexión de las dos líneas de metro y de la Sí, perspectiva global de todos los profesionales, sí que creo que a mí concretamente me llamó mucho la atención por su redundancia y por el peso tan grande que tenían en este trabajo y en otros trabajos anteriores, tres cosas muy claves, ¿no? Que además es donde, cuando veáis la figura, que os animo a leer el artículo y a las personas que estáis escuchando, y veáis la figura, las vais a ver muy reflejadas, muy llamativas, ¿no? Una tiene que ver con todo lo que ha dicho Asier de potenciar la formación. Es muy importante la experiencia en casi todas las comunidades autónomas en las que se ha trabajado esto. Al final, Asturias, Andalucía especialmente y Aragón han trabajado muchísimo en temas de formación y es evidente que la formación genera en cascada acción. O sea, la formación y especialmente poner un énfasis muy particular en la formación de la gente más joven. La otra cosa que a mí me destaca muchísimo de la conexión entre las líneas de metro es lo que tiene que ver con tener gerencias de primaria que estén formadas en comunitaria. Porque es que la especialidad se llama medicina o enfermería de familia y comunitaria. Y resulta que tenemos mucha formación y sabemos mucho de cómo gestionar la clínica y la gestión de los servicios sanitarios para pacientes y para familias. Pero hay un poco peso del conocimiento sobre de qué hablamos cuando hablamos de comunitaria, ¿no?
Y a veces confundimos comunitaria con estar en la calle todo el día. Y la comunitaria, como viene a hacer, se plantea en el artículo, hay como 3 niveles, ¿no? El nivel individual en la consulta, el nivel grupal y el nivel más directamente de trabajar con las asociaciones, instituciones, etcétera, del barrio. Y la tercera cosa que me resulta muy potente de este trabajo, muy llamativa y ha sido muy enriquecedora para los que hemos estado implicados, es la contundencia con la que se habla de, para la comunitaria son necesarias las agendas. O sea, es necesario que para hacer intervenciones o desarrollar actividades de salud comunitaria, las agendas tengan espacio disponible y eso sea parte del trabajo normalizado. Muy interesante. Un poco para cerrar, algo que añadir, así era algo que añadir, Mariano, a toda esta visión del artículo, que lo habéis dejado muy claro. ¿Añadirías algo, Asier y Mariano? ¿Algo Sí. que quieras destacar para cerrar? Yo creo que Mariano lo ha cerrado muy bien con esas 3 medidas, ¿no? Que salieron, que se reiteraron, que cuando hicimos, no lo hemos dicho, pero se hizo un ejercicio de priorización, ¿no? Dentro del método que utilizamos y hubo 3 medidas, no que ganaron, que arrasaron. Luego Arrasaron. había el bloque de las que arrasaron, el bloque luego de otras que tuvieron apoyo y el bloque como más de fondo, que también se saturaba, pero ¿no? Que no era tanto, ¿no? Y en esa priorización, las 3 medidas que ha dicho Mariano arrasaron y creemos que no es casualidad que de nuevo es congruente con lo que previamente un montón de estudios, un montón de gente ha pensado o ha dicho o ha llegado a eso, ¿no? Sí. Pues nada, yo os agradezco que os hayáis acercado a esta entrevista de Gaceta Sanitaria para conocer este artículo que necesitamos para hacer comunitaria, 25 medidas prácticas para gerencias y equipos de atención primaria. Gracias, Asier, gracias, Mariano, un placer haberos tenido en esta entrevista. Gracias. Gracias.